Hay una asociación en Bahía Blanca que se llama precisamente Asociación Civil Línea Vida de Acompañantes Terapéuticos. Es una entidad que impuso primariamente, allá en el tiempo, la función del acompañante terapéutico, cuya complejidad en el tiempo y demás se fue adaptando a las necesidades y, lógicamente, a una cuestión imperante hoy, como es la de estar presente con un trabajo profesional al lado de una persona que necesita de este servicio por distintas cuestiones de vida. Vamos a historiar un poco un tema que no es menor. ¿Cómo surge en la República Argentina la idea de contar con acompañantes terapéuticos? Con este motivo estamos conversando con el licenciado Carlos Grainio, es psicólogo y alguna vez, acompañado por otras personas vinculadas a su profesión y a la psiquiatría fundamentalmente y a los servicios sociales, vieron la necesidad de contar con acompañantes terapéuticos. Carlos. Bueno, realmente así es. Esta historia comienza hace muchos años, estamos hablando en los años 90. Nosotros estábamos trabajando, cuando digo nosotros, tanto la licenciada Verónica Fernández como empecé yo también, en una clínica neuropsiquiátrica en Bahía Blanca, donde podríamos decir que en los años 90, estoy hablando año 91, fines del año 91, era una clínica, prácticamente era un hospicio, una clínica cerrada, donde había 150 camas. Era muy poco lo que se podía hacer allí. Y en esos momentos llega dos médicos y un abogado que compran ese lugar, y el director médico, el doctor Raúl Pinotti, venía de La Plata con una idea de hacer una psiquiatría dinámica. Yo a Raúl no lo conocía, él me propone en un momento decir, mira, esto hay que cambiarlo de alguna manera. Le digo, bueno, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque pasaba así, yo en esa clínica, en ese hospicio había trabajado el año anterior y bueno, no soporté más que 2 o 3 meses de trabajo, dije, yo no estudié para esto, y renuncié. Cuando ellos toman la clínica, compran la clínica, ven que estaba yo como psicólogo y me llaman. Entonces digo, mira, si la propuesta va a ser diferente, no tengo ningún problema y vamos a trabajar juntos, pero tiene que ser algo completamente diferente a lo que se venía manejando. ¿Y qué se entendía, licenciado, en esos tiempos por una psiquiatría dinámica que podía, lógicamente, por una cuestión propia de la actividad, emparentarse con la psicología? Claro, bueno, es muy buena pregunta, porque esta psiquiatría dinámica más emparentada tal cual con la psicología, con otras disciplinas, apuntaba a subjetivar al paciente. El paciente en ese momento era un paciente que estaba encerrado con un chaleco químico, un chaleco de fuerza, electroshock, con un sistema prácticamente carcelario de tratamiento. Y nosotros lo que apuntábamos era a darle un tratamiento donde la subjetividad primara por sobre todas las cosas. ¿Y pudieron rápidamente ponerse de acuerdo con estos profesionales y empezar a implementar el sistema? Pudimos comenzar a formar un equipo interdisciplinario. En ese equipo interdisciplinario entraron psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos obviamente, más de un psiquiatra, médicos clínicos, profesor de educación física, musicoterapeuta. Armamos un muy lindo equipo interdisciplinario donde el paciente era atendido justamente, como la palabra lo dice, desde las múltiples disciplinas, y era uno más dentro de ese equipo. Era atendido semanalmente por psicólogos, bueno, los controles médicos y bueno, como decía, desde la educación física, empezar a mover el cuerpo. Esto generó cambios muy importantes dentro de la clínica, es decir, los pacientes empezaron a estar menos medicados, por lo tanto empezaban a estar más demandantes, se querían ir. Tuvimos que hacer un trabajo muy interesante, realmente fue muy lindo, pero también muy arduo, con el personal de enfermería, con las mucamas, porque claro, ellos estaban acostumbrados a estar con un paciente todo el tiempo
paralizado, drogado, podríamos decirlo, y de pronto estaban al frente de pacientes más lúcidos, lo cual esto llevó a un cambio interesante dentro y a una rebelión importante, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no?, dentro de la clínica. Ahora, usted, lo dijo muy bien, licenciado, se suscita un cambio en el paciente porque evidentemente encuentra otras motivaciones y otra atención. Pero en un núcleo muy importante como es el de la familia, ¿cómo se recibe precisamente este sistema? En el núcleo familiar del paciente. Bueno, hubo, seguramente que después lo va a poder comentar mejor la licenciada Verónica Fernández, porque ella instrumentó los grupos de reflexión familiar. Entonces se trabajaba conjuntamente con el paciente y la familia. Hablar de la familia en ese momento no era fácil, y acá los trabajadores sociales también han ayudado muchísimo, porque los trabajadores sociales se encargaban justamente a veces de recuperar la familia, porque el paciente o la mayoría de los pacientes que estaban ahí prácticamente estaban depositados, y muchos de ellos hacía más de 10 años que no veían a la familia. Entonces, bueno, los trabajadores sociales empezaron a hacer justamente, como la palabra lo indica, ¿no?, un trabajo social para recuperar a estas familias. Una tarea de rescate, digamos, ¿no? Una tarea de rescate de las familias, exactamente. Ahora, licenciado, obviamente, usted habló sucintamente de la transformación, que es muy importante, pero podemos imaginar nosotros que a partir de los nuevos tratamientos que se llevaban a cabo en la clínica, evidentemente el paciente tenía posibilidades de ser externado, y es allí donde ustedes piensan en la necesidad de contar con personas que lo pudiesen acompañar. ¿Viene por allí la idea inicial? Claro, exactamente. Nosotros, había pasado lo siguiente: nosotros durante el año 92, año 93, empezamos a trabajar con todo este sistema dinámico, pero nos habíamos dado cuenta de algo, y nos dimos cuenta a través de una supervisión que tuvimos con un gran psicoanalista conocido por todo aquel que haya pasado por una formación en salud mental, especialmente en psicoanálisis, que es el doctor Isidoro Beck. Es uno de los miembros fundadores de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Y el doctor Isidoro Beck en ese momento estaba trabajando en la Fundación Brisna, que era una fundación que trabajaba con pacientes psicóticos. Nosotros teníamos una gran población de pacientes psicóticos. Entonces, en una supervisión, una vez que el doctor Beck viene a Bahía Blanca, lo invitamos a la clínica para que justamente nos pueda supervisar, nos pueda dar su opinión sobre cómo veníamos trabajando durante estos casi 2 años. Y realmente fue interesante cuando el doctor Beck en un momento nos dice: realmente, claro, con lo que ustedes cuentan, esto era un manicomio totalmente cerrado y ahora pasó a ser algo mucho más dinámico. Han hecho realmente avances interesantes. Nosotros nos poníamos contentos que un maestro como él nos estuviese diciendo esto. Y en un momento dice: ahora les hago una pregunta. ¿Cuántos pacientes había en esta clínica cuando ustedes empezaron a trabajar con este proyecto? 150. Bien. ¿Cuántos pacientes tienen hoy? 150. Ah, claro, no han hecho nada entonces. Y así terminó la supervisión, ¿no? Yo en ese momento no sabía si tirarme abajo de un coche. ¿Pero por qué fue la respuesta? La respuesta fue como diciendo: muchachos, ustedes están diciendo que, digo, con la maestría con la cual él nos interviene, porque nos dice: muchachos, ustedes nos están diciendo que están haciendo cosas muy interesantes, pero esta clínica está abarrotada de pacientes y sigue siendo un manicomio. Tenía razón. Tenía razón. Entonces, ¿y dónde estaba el déficit? El déficit estaba en que no podíamos producir altas, porque ¿qué pasaba? Los pacientes se iban de alta y a los 15 días, 20 días, un mes volvían a internarse con un brote psicótico. Entonces dijimos: algo hay que hacer. ¿Qué hacemos? Charlando con un amigo, Gustavo Restivo, es un amigo que nos criamos juntos. Él es psicólogo y está trabajando en Naciones Unidas en Nueva Zelanda. Gustavo ya vivía en Buenos Aires, estaba trabajando como psicólogo en el Hospital Eva Perón de Lanús. Le comento esto que había pasado con Isidoro.
y me dice, vos sabés que acá en Lanús están trabajando con un dispositivo que lo llaman acompañante, yo no me acuerdo muy bien, creo que acompañante terapéutico, dice, son psicólogos recién recibidos o estudiantes de psicología que acompañan a los pacientes cuando se externan. Dice, eso les vendría bien a ustedes. Me acuerdo que íbamos caminando por la calle Florida, me iluminó eso que me dice Gustavo, y le pido por qué no interviene para ver si puedo hacer una pasantía en el Hospital Eva Perón. Él habla con el jefe de servicio del hospital de Lanús, me invitan a hacer una pasantía, por lo cual me interno prácticamente una semana en el hospital, era un paciente más, y empiezo a ver cómo trabajaba esta gente, estos que llamaban acompañantes terapéuticos, y con esa idea vengo a la clínica Bahía Blanca y digo, bueno, tenemos que hacer un curso de formación para el año 94, donde podamos formar acompañantes terapéuticos, o llamémoslo como sea, pero ese nombre ya circulaba en Capital Federal, y podamos ver si podemos empezar con las altas. Así fue como nace en el año 1994 la primera formación o el primer curso de acompañantes terapéuticos que se hace en un aula, que después vamos a ir viendo las imágenes. Vamos a ir viendo las imágenes de lo que era la puerta de la clínica, lo que era el aula, donde se empezó a dar, el origen, ¿no es cierto? Y empezamos a dar en un aula que medio que inventamos en ese lugar, un curso que estaba dirigido solamente a alumnos del profesorado del Juan 23.